colócalas. Ya, vamos a empezar con transporte continuo, lo que son cintas transportadoras. Es la primera máquina que vamos a ver acerca del transporte continuo. Ya, en principio vamos a ver su principio de funcionamiento, algo básico. Eh, Se trata de una banda arrastrada por un dispositivo motriz que se puede mover por la fricción con el elemento. Podemos ver la forma básica del principio de funcionamiento de una cinta transportadora ya. Podemos ver a un hombre jalando lo que podemos ver que es una banda, o podría ser un trapo o cualquier cosa. Encima de ese trapo o cinta, él pone lo que quiere transportar, sus bienes o materiales. Puede ser cajas, azúcar, arroz, algún material que él desea transportar. Entonces él funciona como dispositivo motriz en este caso. Entonces él, gracias a la cinta, puede juntar todos esos materiales y llevarlos al mismo tiempo. Si él no pudiera, si él no tendría esta cinta, tendría que transportar cada uno de los materiales, como vemos, como está él, solo, ¿no ve? Entonces, la cinta es de gran ayuda para transportar una gran cantidad de materiales al mismo tiempo. Entonces, podemos ver aquí un análisis, más o menos. Podemos ver que es el hombre. Aquí hemos aumentado unas ruedas. Sabemos que las ruedas facilitan el movimiento de las cosas. Es una máquina muy, muy primordial en la ingeniería. Entonces el hombre crea una fuerza que arrastra todo este sistema que está conformado por la banda, los materiales y los rodillos que hemos visto. Todo este sistema tiene su peso propio. Y como hemos visto desde Física 1, existe una fuerza de rozamiento producida por el contacto en este caso, de la rueda con el piso, que se produce un coeficiente de rozamiento. Entonces, para que el hombre pueda realizar este movimiento, la fuerza tiene que ser suficiente para sobrepasar esta fuerza, ¿ya? Eso vamos a ver posteriormente. Ahora, estamos pasando rápido. Eso es una parte principal de esto, ¿ya? Entonces vamos a ver las partes de una cinta transportadora. Como podemos ver aquí en esta imagen, tiene una gran cantidad de elementos que podemos observar ya. Lo principal que tenemos que darnos en una cinta transportadora, darnos cuenta en una cinta transportadora, es dónde se carga y dónde se descarga ya. La cinta transportadora se divide en dos partes principalmente a lo largo de su recorrido. Una es la parte de carga y otra es la parte de descarga. En la parte de carga, vamos a ayudarnos con una pluma. Se puede decir que nosotros, digamos, ponemos un material aquí, cualquiera que sea, en esta parte insertamos. Entonces la cinta, con un movimiento rotatorio, que es gracias al tambor o polea motriz, arrastra lo que significa la cinta, ¿ya? Y esto conduce el material que queremos transportar a lo largo de este tramo de la cinta transportadora, ¿ya? Lo lleva en esta dirección. Entonces, nuestro material se carga en esta parte y se descarga en esta parte final. Entonces, podemos decir que nuestra cinta transportadora trabaja la mitad en carga, o sea, con material encima, y la otra mitad en vacío. Ya, solo eso recuerden bien. Aquí también podemos ver los elementos que conforman principalmente una cinta transportadora, como es el tambor motriz o la polea motriz. Es el encargado de dar movimiento a todo el sistema. Esto principalmente viene conectado con un motor eléctrico, ¿ya? Después tenemos la polea de cola o un tambor, simplemente para realizar la rotación, ya para que sea continuo todo esto. Tenemos rodillos,
que ayudan en el movimiento del sistema. Existen los rodillos de envío y los de reenvío. Como hemos visto igual, es una parte de la carga y otra de la descarga. Podemos ver que en la carga se tiene menor distancia de estos rodillos, ¿ya? Y en la descarga se tiene mayor distancia. Esto ocurre para optimizar también, o sea, obviamente se podría tener la misma cantidad de rodillos arriba y abajo, pero donde es más importante tener los rodillos es en la parte de arriba. En la parte de abajo solo sirve para direccionar y tampoco lleva carga, ¿ya? Tenemos la parte de contrapeso. Esta parte es importante. Como hemos visto en elementos, más o menos, una cinta transportadora también es un sistema de poleas, o sea que funciona con correas más o menos, como una correa. Entonces se tienen que tensar, tiene que ser un material tensado. ¿Ya? Entonces es importante también este dispositivo de contrapeso, más que todo para tensar el material y que pueda funcionar correctamente. Ya, vamos a ver un poco de las partes. Aquí sí podemos ver lo que son los rodillos. Esta es una cinta transportadora en minería. Y como pueden ver, aquí están instalados los rodillos. Y encima instalado la banda. Banda se llama a la cinta, ¿ya? Después de esto podemos ver una disposición de rodillos. Como podemos ver aquí también, los rodillos no siempre son planos. O sea, pueden tener distintas disposiciones. Pueden ser como nosotros queramos o como necesitemos. Puede ser en V o puede ser cóncavos o si alguna necesidad hay que sean circulares o semicirculares sería en este caso. O como hemos visto o como conocemos todos, ¿no? Principalmente son las planas para llevar cajas o esos materiales más que todo. Las cintas pueden transportar materiales a granel y materiales en bultos o en cajas o en envases, ¿ya? Aquí también podemos ver lo que les he mostrado, son la disposición de los rodillos. Pueden ser cóncavos, estos son en V y estos son planos, los más comunes. Entonces, vamos a continuar con el tambor motriz. Es un dispositivo que nos ayuda, las bandas están instaladas en estos lados. Este dispositivo nos ayuda a dar movimiento, entonces tiene que tener cierta cantidad de rozamiento con la cinta. O sea, muchas veces este tambor está enrollado con algún material rugoso, o como se puede ver aquí, que es como tipo de las rugosidades de una llanta, ¿verdad? Para dar esa rugosidad necesaria para que haya movimiento. También hay otras que pueden tener rugosidad como planchas, digamos, hay planchas rugosas. Podemos ver, muchos deben conocer que tienen puntos o encima de la plancha, ¿verdad? Cosas así para ayudar con el movimiento. Y el mismo funcionamiento que una llanta, ¿verdad? Si una llanta fuera lisa, sería muy difícil mover el automóvil como es cuando ya tiene sus rugosidades. El contrapeso, lo que les he mostrado, hay contrapesos desde sorte, que la cinta llega hasta un punto, entonces se conecta un resorte a esa parte de la cinta y lo que logra con un peso mm, contrarrestar lograr la tensión que necesitamos para que la cinta funcione, ¿ya? También hay contrapesos normales, lo que les he mostrado anteriormente. Esto también es un tipo de contrapeso. Ya. Y la banda tenemos. La banda es el principal elemento de la cinta transportadora. Podemos tener de materiales de algodón,
de mezcla de fibra y sintético y totalmente sintético. Eh, Normalmente estas bandas ya se consiguen en el mercado, o sea que se pueden conseguir en catálogos y se puede hacer un pedido. Y normalmente los anchos normalizados son estos, los siguientes: 50, 60, 80, todo esto en centímetros, ya hasta 500. Eso de la banda. Y ya ahora sí vamos a empezar por completo lo que son los problemas, ¿ya? ¿Alguna duda de todo lo que hemos hablado ahorita? Ya, vamos a empezar con lo que significa un problema. El problema que he preparado por hoy día va a ser explicativo más que todo, mm, para entender más que todo. O sea, los problemas de esta materia son repetitivos en las fórmulas, pero a veces existen algunas variantes, ¿ya? Este es un problema general, más que todo basado para bultos, lo más sencillo que hay en cintas. Y van a ver más o menos lo que se pide cuando se calcula una cinta transportadora, ¿ya? Y de ahí vamos a ir aumentando unas cosas más en los siguientes ejercicios que falten, ¿ya? Este es un problema de transporte de un empaque, de un bulto. Los bultos siempre tienen ya las dimensiones predeterminadas. Entonces tenemos que acoplarnos en sí a las dimensiones del bulto para diseñar nuestra cinta transportadora. Entonces ya vamos a leer un poco para entender el problema. Mm, es un proceso de empaquetado de harina, dicen, y se requiere transportar 2.350 quintales de harina por hora en sus respectivos envases. Tal forma que el ancho de banda sea capaz de soportar el lado más largo del envase. Se utilizará una cinta transportadora. Las dimensiones de un quintal son mostrados en la figura. Aquí tenemos las dimensiones. Mm, en la figura, entre envases, el transporte es de 50 centímetros. Calcular la velocidad de transporte, capacidad de transporte, el número de telas, ancho de banda normalizado, el diámetro del tambor, fuerza de accionamiento, potencia de accionamiento, y comprobar el número de telas con el coeficiente de seguridad 10. Y la distancia entre rodillos aquí nos da de 1 y 3 metros respectivamente, ¿ya? Para esto necesito que tengan todos sus libros. ¿A alguien le falta el libro para que lo suba aquí? A mí ahora sí hay no sabía que había libro. Ya, lo voy a subir aquí. En el chat va a estar. Un ratito, por favor. Ya está subiendo. Ahorita lo van a poder descargar. Ya, entonces va a la resolución de este problema. Mm, ya. En principio, para la resolución de cintas transportadoras siempre nos van a dar distancias, ¿ya? O sea, siempre se necesita una distancia para transportar algún material o lo que queramos transportar. O sea, siempre nos van a decir queremos que transporte de aquí a 100 metros, de aquí a 50 metros, así. Y entonces siempre va a ser dato las distancias que necesitamos, ¿ya? En este diseño. En este caso nos da 100 metros, 20 metros, son dos tramos, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Dos tramos de uno totalmente horizontal y un tramo inclinado. De igual manera aquí nos da mm, lo que se llama las distancias o las dimensiones de nuestro envase, ¿ya? Entonces, para calcular primero vamos a recabar los datos que tenemos, en que nos da el enunciado. Los datos que nos da ahorita son eh, cuánto se requiere transportar, son 2.350 quintales de harina por hora.
Un quintal sería un envase, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a poner como, ¿cómo les digo esto? Como en este caso específico, se nos pide transportar harina, pero la harina está envasada. Así que nos tenemos que regir meramente en las dimensiones del envase, ¿ya? También podemos transportar harina en forma granel. Eso vamos a ver en otros ejercicios, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a omitir lo que es quintales. O sea, un quintal es un envase, ¿verdad? Está en un envase. Entonces, vamos a usar como dato S. Sería nuestra capacidad de transporte también, pero en este caso va a estar en piezas, ¿ya? Nos dice 2350 metros sobre segundo. Eh, Después tenemos, mm, nos dice la conversión que podemos utilizar. Eh, Se utilizará la cinta transportadora, dimensiones, nos da las dimensiones, calcular la velocidad de transporte y la capacidad, ¿ya? Entonces nos vamos a anotar de dato que es lo que nos da de dimensiones, ¿ya? Tenemos la longitud más larga, que es la más importante para calcular el ancho de banda, en nuestro caso, que va a ser 80 centímetros. ¿Ya? Después tenemos dos longitudes distintas. Uno es de 50 centímetros y 20 centímetros, ¿ya? Aquí nos podemos dar cuenta de qué lado, de qué disposición va a estar montado a nuestro envase, ¿ya? Aquí tenemos que tener un poco de intuición. En caso de un envase de harina, por ejemplo, ¿cuál lado crees que esté, cuál lado crees que sea nuestra altura en ese caso? Un envase de harina nunca va a estar parado en el lado más corto, ¿no ve? Entonces siempre va a estar echado en el lado más largo que tenga, ya sea 80 centímetros o 50. Entonces, esta dimensión es la más importante que también tenemos que utilizar. La altura no es muy trascendental en este caso, entonces vamos a utilizar el 50 centímetros, también lo vamos a poner como dato, ¿ya? En este caso vamos a poner como A. Ya, tenemos esos dos datos. Vamos a anotar los datos de la cinta. Aquí podemos notar que existen dos tramos. Nosotros vamos a anotar dos tramos de esto, ¿ya? Este va a ser el tramo 1. Vamos a poner un poco aquí para que se note. Y vamos a tener un tramo 2. En cada uno existe una longitud distinta y una altura distinta. Para el tramo 1, por ejemplo, como es horizontal totalmente, no tiene una altura de 0, ¿ya? En el tramo 2 tenemos una altura de 5 metros. Entonces eso vamos a notar igual. Es muy importante las distancias para iniciar bien el cálculo, ¿ya? Tenemos 100 metros en el tramo 1. La altura, no es intrascendental en este caso, sería 0. No nos serviría de mucho. La longitud 2 son 20 metros del tramo 2. Y aquí ya tenemos una altura que son de 5 metros. Ya, vamos a iniciar a resolver el ejercicio con estos datos. Vamos a iniciar aquí ya. Ya, lo primero que se nos pide es un ancho de banda. El ancho de banda es la distancia que existe entre los dos lados del tambor en sí, ¿ya? Para el cálculo en este caso es más simple, ¿ya? Solo vamos a utilizar una fórmula que podemos encontrar en el libro. Los que ya están a mano con el libro, váyanse a la página 11. En la página 11 hay una formulita, ¿ya? Esta es la fórmula.
Eh, este B nos representa el, el ancho que tiene que tener nuestro empaque o en otros casos el material a granel, ¿ya? Vamos a ver luego eso. Este B nos representa, el B mayúscula nos representa el ancho de banda ya real. Como podemos ver, el ancho de banda real siempre va a ser mayor al ancho de banda de nuestro empaque o nuestro material que tengamos. Entonces, como en este caso ya tenemos el ancho de banda del material o del envase, ya vamos a utilizar directamente eso. Vamos a despejar de esa fórmula el ancho de banda real y vamos a calcular el nuestro. ¿Ya? En nuestro caso son 80 centímetros, eso nos pide. Por ejemplo, en esta parte nos dice directamente ya, de tal forma que el ancho de banda sea capaz de soportar el lado más largo del envase, nuestros 80 centímetros. Entonces lo vamos a meter nosotros en metros. Esta fórmula por si acaso está en metros. Este 0.05 son metros. Entonces, para realizar el cálculo correcto, todo tendría que estar en metros, ¿ya? 0.8 metros más 0.05 sobre 0.9. Nos da, esto nos da en metros, por si acaso. Ya, 0.944 metros. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a tratar de hacer lo más explicado posible en esta clase. Para que se entienda también bien. Es bien básico saber cómo hacer principalmente uno y después ya se vuelve fácil haciendo todos los ejercicios que se puedan, con las combinaciones que hay o con las alternativas que puede haber. Entonces, con la fórmula hemos calculado el ancho de banda. Un ratito. Ya, el ancho de banda. Esta fórmula está en la página 11, ¿ya? Entonces, como ocurre casi en todos los problemas que tenemos en el área mecánica, tenemos que normalizar este valor para conseguirlo en algún catálogo o de alguna manera. Eso lo podemos encontrar nosotros en la página. Vamos a la página 19. Es la tabla número 1.7, ¿ya? Vamos a explicar bien. Aquí nos da ya los anchos normalizados. Tenemos en milímetros desde 400 hasta 2500 milímetros. En nuestro caso, se diría directamente al inmediato superior, ¿ya? Entonces, en nuestro caso sería 1000 milímetros. Y lo vamos a normalizar directamente ya. 1000 milímetros en el ancho de banda. ¿Alguna duda hasta esta parte? Está claro, gracias. Ya. Este sería nuestra solución 1, ¿ya? La que nos pedía, la que nos pide que es el calcular el ancho de banda primero. A ver, aquí nos pide el ancho de banda normalizado. Vamos a poner aquí eso. Ya. Ahora, esto no se olviden que es solamente para bultos en caso de que tengamos que poner directamente el ancho, ¿ya? Para granel ya es otro procedimiento. Lo vamos a estar viendo después, ¿ya? Ahora vamos a hacer la velocidad del sistema o la velocidad de transporte.
Ya. En caso de que se termine el tiempo, como les he dicho, al mismo enlace, por favor. Ya, para la velocidad de transporte vamos a utilizar este dato que tenemos. Aquí me he equivocado, perdón. Son piezas por hora. Entonces, son 2.350 piezas por hora. Entonces nos vamos a la página 11 también del libro. Aquí nos da una ayuda, una fórmula para calcular la capacidad de transporte en piezas por hora, ¿ya? Que está en función de la velocidad y el tamaño del bulto de la caja. Para esto, en nuestro caso, voy a anotar aquí la fórmula, por si no tienen libros. Son 3.600 por la velocidad sobre el tamaño del bulto de la caja. Este sería un paso entre los envases, ¿ya? El LT es el paso entre los envases. Aquí tenemos la velocidad de transporte y esta es la capacidad de transporte, pero en piezas por hora. Para esto, nosotros necesitamos la velocidad de transporte. Entonces nos faltaría más o menos cuál es la longitud entre envases. Para esto he preparado una imagen. A ver, vamos a ver esta. Ya. Aquí tenemos esta imagen, ¿ya? Aquí podemos ver uno de los lados del envase. Aquí está el lado que está echado, 50 centímetros. En el ejercicio nos dice que la distancia entre envases es de 50 centímetros, o sea, que entre un envase y otro existe 50 centímetros, ¿ya? Entonces, para el paso entre envases es desde el inicio de un envase hasta el inicio del otro. Entonces, para eso vamos a sumar las dos longitudes que tenemos en este caso. Entonces, nuestro paso entre envases sería 1 metro en sí. Vamos a poner 100 centímetros en este. Podemos hacer. ¿Ya? Nótese que la distancia entre los envases siempre va a ser mayor a uno de los lados. Nunca puede ser menor. En el mejor de los casos, o con el peor de los casos sería, la distancia va a ser la misma que el envase. ¿Ya? Entonces, ya tenemos eso. Vamos a despejar de la fórmula la velocidad. Ya. La velocidad es igual al número de elementos que hay por hora, 2.350. Por el paso entre envases. El paso entre envases sería de 1 metro. En este caso tenemos que poner los datos en metros, ¿ya? Sería de 1 metro. Y dividido entre 3.600 por conversión. Eso nos va a dar en un número de metros sobre segundo, haciendo un análisis dimensional. Esta sería nuestra velocidad de transporte. Ahora, como hemos hecho en el anterior caso del ancho de banda, la velocidad también se tiene que normalizar. Eso lo vamos a conseguir ya en la página, en las últimas páginas. Nos vamos a la página 61, ¿ya? Para normalizar. Y ahí nos da una tabla de los valores a normalizar. Es de la norma DIN 22111. Entonces nuestra velocidad normalizada ya sería directamente 0.66 metros sobre segundo. ¿Ya?
Siempre que les pidan calcular alguna velocidad o de esa manera, siempre tienen que normalizar. Lo mismo pasa con el ancho de banda, ¿ya? Ya tenemos los dos primeros, los dos primeros ítems que nos piden. Ya se va a acabar el tiempo de esta sesión. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Una duda? Aquí podemos aclarar un minuto. Mm, Vamos a anotar ya. Lo que estamos viendo aquí arriba, vamos a poner aquí arriba, perdón. Esto es nuestro envase, ya esto sería nuestro paquete. El ancho de banda llegaría a ser la cinta, o sea, el ancho de la cinta que vamos a utilizar, y sería mayor al ancho de nuestro envase. En este caso, nuestro ancho es de 1 metro, ya normalizado. Eh, para su práctica, yo les voy a pedir el mismo ejercicio, solo que en este caso usen el lado de 50 centímetros. Ahí vamos a ver un poco más de esto ya. En la siguiente en la siguiente sesión, ahorita se van a unir al mismo link, por favor. Y vamos a empezar a hacer lo de la fuerza de accionamiento y vamos a tratar de terminar este problema hoy día. ¿Alguna duda más que tengan? ¿O alguna duda que tengan? ¿Se ha entendido, compañeros? Sí, Oxy. Ya. Sí, Oxy, se ha entendido.